Buen día, buen día, querido estudiante, en su fraternal saludo, pues. Apenas voy a desayunar, ya están aquí. Sí, profesor, ¿por qué que usted tiene esa vaina que usted dijo que el de la cruz es un oligarca yanqui? ¿Qué tiene que ver eso, profesor? Que con esa palabra que usted dijo la vez pasada, que oligarquía, explíquenos eso bien, profesor. ¿Qué es oligarquía? ¿Qué es esa cosa, profesor? ¿Cómo que un hombre en cuero y guindado y clavado va a ser un oligarca, profesor? Bueno, siéntense, querido estudiante. Aquí lo que ha visto es una doctrina que ha caído en poder de poderoso y de reproducciones sin reproducción, y a eso nace con eso el famoso poder de la iglesia. ¿Usted cómo se atreve? Bueno, ya tendríamos que entrar en el campo de la literofilosofía para explicarle esto, querido estudiante, porque ¿por qué carajo yo tengo que creer lo que usted cree? Yo dije solamente la especie animal, vegetal, mineral. Los minerales, por cuando se unen y los mismos elementos se unen unos con otros, producen algo. Por ejemplo, el oxígeno y el hidrógeno se unieron, se fundieron, nace el agua. Si lo hace un hombre y una mujer, nace un niño o una niña. Y esas cuestiones también vienen desde la célula. Por lo tanto, siempre la reproducción ha sido de tipo sexual y asexual, directa o indirectamente. Hombre, profesor, así las oligarquías. Por eso es que el más grande oligarca que existe en la tierra es el encuero clavado en una cruz, que su doctrina cae en poder de unos hombres que por algún motivo no se reproducen, pero sin embargo dominan el núcleo social fundamental de la sociedad a través de la palabra. Y esto es una oligarquía. Ahora mismo es el Papa Yankee el más grande oligarca. Hombre, ¿cómo va a ser posible decir en nombre de una doctrina de un encuero? Hombre, ¿cómo va a ser posible? Porque el encuero es la democracia. Hombre, y para hablarle yo de esto tendríamos que ir a las cuestiones de Esparta y todas esas cuestiones. Pero déjeme yo desayunar, hombre. Bueno, por eso usted tiene que explicarnos esa vaina, porque nosotros no comemos entero porque somos literofilósofos. Explíquenos qué es eso entonces de oligarquía y por qué usted dice que es el yanqui. Hombre, sencillamente porque la oligarquía es un pequeño grupo que domina en la empresa, que domina en la iglesia, que domina en la política, que domina en la cultura, que domina en todas las áreas, en el deporte de una sociedad o de un hombre. Entonces nosotros tenemos que saber que oligarca es un miembro, ojo, es un miembro. Un oligarca es un gobierno. Un oligarca es todo aquel que gobierna de una u otra forma, y cuando se reúnen varios de estos forman los oligarcas de una nación, de lo que sea. Por lo tanto, la oligarquía de Atenas, allá gobernaron hasta el advenimiento de la democracia en tiempo de Pericles. Ojo a la jugada. Este Pericles tiene que ver, creo yo, que con la cuestión de la creación de las odas, allá 2500 a.C. Y por lo tanto, un oligarca yanqui está dominando desde el terreno anglosajón, que también llegan a dividirse, y se conoce hoy como Estados Unidos. Ese gobierno oligarca que proviene de allá de las épocas, como ya dijimos, de la democracia en tiempos de Pericles y todas esas cuestiones, el advenimiento de la democracia, forma lo que se conoce como la palabra oligarquía. Entonces la oligarquía vienen siendo aquellos miembros de un gobierno. La oligarquía puede ser de régimen político, de régimen totalmente empresarial, de régimen totalmente cultural, donde un poquito o unos cuantos gobiernan todo. Por lo tanto, tenemos que decir que es el poder controlado.
Cuando usted ve que andan con unas maleticas por ahí unos religiosos, sencillamente están buscando cómo usted dona su casa para una familia oligarca de Estados Unidos, como es el caso de los ruselistas o testigos de Jehová. Cuando usted ve que la Iglesia Católica toma de cada barco que viene lleno de sangre, que viene lleno de crímenes, e imponen una religión en América. Desde allá, desde la Roma Oriental, está siendo dirigida por unos oligarcas, trayendo una doctrina que va a recaer en las masas, que son los que llevan la pesada cruz, y ellos dominan. Cada vez que llegaba un barco, la iglesia reclamaba el 25% para que esas riquezas que venían de sangre, de violaciones, de asesinatos, de crímenes, de robo y saqueo, fueran bendecidas por el señor Papa de la época. Allá cuando las cuestiones de la católica y la otra. Lo mismo sucede con las sectas religiosas. Son dominadas por un grupito administrativo, son oligarcas. Por ejemplo, aquí me traen la palabra y entonces se viene con la idea de que los terrenos sean donados para una familia que se encuentra en Estados Unidos para propagar y proteger y llevar adelante el famoso reino de Dios, por ejemplo. La Iglesia Católica lo hacía bendiciendo y así se acumularon las grandes toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de oro, y se compraron bancos y se compraron fábricas y así fueron naciendo oligarquía. Pero la oligarquía también se ve en la cultura y se ve en el mundo empresarial y se ve en toda parte, en las casas. Un grupito que domina, que gobierne. Entonces, lo oligarquico está relativo y está sujeto y tiene que ver lo oligárquico con la oligarquía. El gobierno oligárquico de la antigua Cartago estaba formado por un grupo de mercaderes, armadores y grandes propietarios. Por eso es que se buscan tierras a través de la religión, se buscan tierras a través y dineros y cuestiones, y eso lo administra un grupito. Y la gente sosa, en nombre de esta cuestión de que tienes que creer, que no tienes que creer, que de pronto el que está allá arriba te va a mandar una centella y te mata, usted prácticamente esa es una pistola, es un arma que te está bajando de unos bienes que son propiedad tuya. Entonces, ¿qué pasa? Y en nombre de alguien en cuero, en una cruz, y otro que no se ve. Por lo tanto, lo oligisto es diferente a lo que se conoce como oligarquía, que ya dijimos que es el régimen político en que el poder es construido por un pequeño grupo de individuos y controlado y administrado por este pequeño grupo de individuos o familias, o incluso por una clase social. Un senado de ancianos elegidos entre las grandes familias formaba la oligarquía en el gobierno de Esparta. Es una autoridad, una influencia preponderante que ejercen en su provecho un pequeño número de personas. Por ejemplo, la oligarquía colombiana, la oligarquía mundial, que recae gran parte en este yanqui papal que dice que Dios le dijo que a través de un Pedro él tenía que dominar la tierra o guardar los dineros del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted no entiende esto, si usted viene, por ejemplo, a mí a tratar de evangelizarme, yo sé, y mi mente está en que estamos ante unas mentes estrechas y que realmente en nombre de una fe ciega se buscan otras comodidades para engrosar e inflar las oligarquías mundiales a través de la secta religiosa y a través de esta que rige el que sí debe caer esta bomba en tal parte o no para poder continuar con el poder, y que a eso le llaman iglesia. Y el terror y el miedo sujeta a las mentes débiles, y así por eso el mundo ha quedado hasta hoy y se ha permitido todo crimen, todo saqueo, todo robo, toda invasión
en nombre de un grupúsculo de personas que son los oligarcas del mundo. Entonces, por eso es que cuando nosotros vimos que las oligarquías y todo relativo a la oligarquía, como fue la cuestión de Cartago, que estaba formado por un grupo de mercaderes, armadores, que hacían las armaduras, armadores de armas, de barcos, etcétera, y grandes propietarios de tierra, lo que llamaron la economía feudal, y las fuerzas navales del mundo y tal. Ahí vemos los portaaviones rusos, los portaaviones de Estados Unidos, dispuestos a acabar con un país sencillamente porque si alguien dice algo contra esa oligarquía norteamericana con su cantidad de cuestiones religiosas que la apoyan, entonces si usted dice algo en contra es porque no cree lo que ellos creen y usted es un ateo o usted es un mentiroso. Y resulta que en el mismo paraíso terrenal no se sabe quién fue más mentiroso, si el uno o el otro. Por lo tanto, esta cuestión de oligarquía no es nada más que vamos a pelear contra la oligarquía de izquierda, contra la oligarquía de derecha, como usted dijo en la clase pasada, profesor, sí, cuando habló de la vida es un sueño, sí, señor. Por lo tanto, estas formas de gobierno, como es la oligarquía y como sucedió en el gobierno de Esparta, se siguen viendo en pleno siglo XXI y quizá en el XXII y en el XXIII si no nos ponemos la pila, y que está influenciada y tiene una influencia preponderante que ejercen en su provecho un pequeño grupo, y por eso son las grandes brechas sociales, cuál tiene más, cuál tiene menos, el que no tiene, el que está guindado en la cruz, que en nombre de su doctrina, 200 y pico de hombres viven en un hotel y dominan el mundo y manejan las economías mundiales. Y comenzó desde que se pedía el diezmo, pero no, el 25%, que era 2 veces y medio el diezmo. Pero la gente sigue donando casas en nombre del reino de Dios, la gente sigue donando grandes extensiones de terreno, etcétera, etcétera, para sencillamente unas familias que viven en Estados Unidos y que alguien inventó su doctrina o su secta religiosa, y entonces esa gente cada vez tienen estadios, tienen más barcos, más dinero en los bancos, y esa es la gran oligarquía religiosa. El que quedó en cuero en la cruz, quedó guindado, sigue llevando la pesada cruz, y ese es el cristianismo. Esos son los cristianos, esos son las grandes masas, esos son usted y yo, pero que nos diferenciamos, y de ahí proviene la ignorancia, que no todos ignoramos lo mismo, pero todos somos ignorantes al fin de cuentas. Sino que nadie ignora lo mismo. Por lo tanto, cuando usted entiende esta palabra, cuando se dice oligarquía, no solamente es fulanito y sutanito que tienen plata, sino que la oligarquía se ve en la cultura, en el mundo empresarial, se ve en el mundo de las mafias deportivas que tanto llenan los estaderos, que tanto llenan a los idiotas que paran viendo piernas para allá de hombre y piernas para acá, y entonces te dicen que tú eres un anticuado porque estás metido todavía en los antiguos libros viejos y así por el estilo, pero las mentes son diferentes. Nos diferenciamos en que no todos somos o no todos ignoramos la misma cosa, así como no todos ignoramos la palabra oligarquía. Hombre, profesor, nosotros no sabíamos eso. Bueno, nos vemos en la próxima clase, porque no todos ignoramos lo mismo y muchos ignorarán que existe lo que no se ve y lo que se ve. Nos vemos en la próxima.